Muy buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Morales Díaz. Les voy a hablar sobre el cáncer testicular. El cáncer testicular es una patología que afecta propiamente dicho a los testículos, pero para ello vamos a considerar algunas características anatómicas. Los tumores es un órgano par. Se encuentran fuera de la cavidad abdominal y se encuentran dentro de la bolsa escrotal. Como características es que presentan una longitud de aproximadamente 5 centímetros por un diámetro de 2.5 centímetros y oscilan un peso entre los 10 y 15 gramos. Se encuentran suspendidos gracias al cordón espermático y en su interior se componen por millones de túbulos seminíferos, los cuales convergen para formar la red de testis. Una vez que ésta se forma, va a conectar con el epididio. En su conformación encontramos tres tipos celulares principalmente. Las células espermatogénicas, que darán origen a los espermatozoides, y las que la acompañan, que son las células de Sertoli, las cuales se van a encargar de darle el mantenimiento para su desarrollo. Estas dos células le dan las características exócrinas a este órgano. Por otra parte, en el tejido conjuntivo que rodea a estas células mencionadas se encuentran las células de Leydig, las cuales se van a encargar de producir testosterona, la cual le dará las características endocrinas. Es por eso que es una glándula mixta. Una vez que sabemos estos conceptos vagamente de anatomía, ahora sí podemos definir al cáncer testicular como una neoplasia sólida que es muy común en el hombre y que principalmente afecta la edad de 15 y 35 años, el cual va a tener un origen principalmente de tipo epitelial germinal primordial. Algunas veces se llega a considerar como un cáncer testicular al cáncer escrotal, pero es muy difícil que estas se relacionen. Etiológicamente el cáncer escrotal pues se va a presentar por algunas características como una higiene deficiente, exposición a derivados del petróleo, olín o alquitrán, o bien por la exposición a fotoquimioterapia o a infecciones causadas por el virus del papiloma humano. La incidencia es sumamente baja y generalmente va a afectar a personas de 60 años o más y con factores de riesgo, el cual es una inflamación escrotal con una duración de entre 20 y 30 años, es decir, por estas características es muy difícil que lo podamos identificar o encontrar. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, se va a presentar inicialmente como un crecimiento verrugoso o bien una pequeña tumoración, muy pequeñita. Posteriormente se va a ulcerar y va a crear metástasis hacia los ganglios linfáticos circundantes. Nuestro diagnóstico lo vamos a obtener principalmente gracias a la historia clínica. Dentro de la historia clínica debemos indagar sobre si alguno de los familiares cercanos a esta ha presentado dicha patología, o bien hacer hincapié desde cuándo ha notado esas alteraciones. La exploración física, que debemos identificar la masa que se va a encontrar en el escroto o bien presencia de alguna inflamación. Y estudios de gabinete, dentro de los cuales el gold standard es el ultrasonido. El tratamiento va a ser meramente quirúrgico, puesto que la quimioterapia no tiene una buena respuesta y el pronóstico que vamos a obtener es en base a la metástasis que se haya obtenido en los ganglios linfáticos. Ahora sí, hablando del cáncer testicular, vamos a tener diversas etiologías. Puede ser idiopático, es decir, que no haya una causa conocida o que se acepte totalmente,
pero dentro de las más aceptadas vamos a encontrar la exposición intrauterina a pesticidas. Esto va a llevar a tener alteraciones genéticas que se van a explicar dentro de la fisiopatología. Igual puede haber casos de polimorfismo, principalmente creando isocromosomas en el cromosoma 12 debido a un polimorfismo en el locus XQ27 del brazo corto. Síndrome de disgenesia testicular, las cuales abarcarían criptorquidia, hipospadias o un esperma de baja calidad. Feminización testicular o bien síndrome de Klinefelter. En algunas ocasiones también se ha observado que se obtiene o que se forma a partir de una orquitis. Epidemiológicamente, va a abarcar el 1% de los cánceres que abarcan o que afectan principalmente al hombre, y va a ser muy común encontrarlo entre la edad de los 15 y los 35 años. Del total de tumores, el 90% que van a afectar al testículo van a tener un origen en las células germinativas, y de estas 90%, 40% van a ser de tipo seminomatosos, y el 10% restante del 90% van a obtenerse de los cordones sexuales y del estroma. La fisiopatología es muy diversa, pero existen teorías de que estos tumores van a iniciar desde la vida intrauterina, con la formación de neoplasias intratubulares de células germinales. Muchas bibliografías la vamos a encontrar como carcinoma in situ. Estas células, estas alteraciones van a volver a reactivarse en lo que es la pubertad. Si tienen esa reactivación, nos van a originar células primordiales atípicas, las cuales en una histología las vamos a identificar con un citoplasma transparente, además de presentar un núcleo transparente. Si identificamos estas células, es casi siempre en la mayoría de los casos vamos a encontrar factores de transcripción de tipo OLT y NA-NOG, los cuales van a dar características totipotenciales. Y si encontramos una célula totipotencial, es casi siempre seguro que se va a diferenciar a un tipo de tumor. Para esto vamos a seguir un esquema, el cual es que la célula totipotencial va a crecer, se va a diferenciar en un carcinoma embrionario, que es uno de los tumores que vamos a identificar más adelante. Si el carcinoma embrionario sigue teniendo diferenciaciones, puede tenerlas de dos tipos: intraembrionario, que nos dará origen a un teratoma, o bien extraembrionario, las cuales van a seguir dos caminos: el trofoblástico, que nos va a originar coriocarcinomas, o bien diferenciación de células del saco vitelino, que nos va a originar un tumor de saco vitelino. Otra característica de la fisiopatología es que, como ya lo dijimos, la exposición a diferentes factores como los pesticidas o bien de origen genético puede crear isocromosomas en el cromosoma 12, y ese generalmente se va a ver relacionado hacia los seminomas. La clasificación la vamos a dividir en dos: tumores de células germinales y tumores de los cordones sexuales y del estroma. Estos últimos siempre van a ser, o casi siempre, de carácter benigno. Los tumores de células germinales a su vez van a tener una división en tumores seminomatosos, que van a marcar los seminomas espermatocíticos y en algunas ocasiones seminomas anaplásicos. Casi no es muy común observarlos. Por otra parte están los tumores no seminomatosos, que van a abarcar el carcinoma embrionario, el tumor del saco vitelino, el coriocarcinoma o los teratomas. Y los tumores de los cordones sexuales y del estroma, que van a abarcar los tumores de las células de Leydig y de las células de Sertoli.
Comenzando o adentrándonos en los tipos de tumores, vamos a comenzar, con los tumores seminomatosos. Estos van a afectar al 40% o se van a encontrar en un 40% del total de tumores testiculares. Y principalmente, o algunas de las características que va a tener es que va a afectar a varones que presentan inmunosupresión o que se ven afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Es muy común observarlos durante la cuarta década de edad y generalmente al microscopio se van a observar con células sumamente diferenciadas. El primero de ellos es el tumor seminoma. Como ya lo explicamos en la fisiopatología, es que va a presentar un isocromosoma del cromosoma 12 y va a expresar los factores de transcripción o factores que le dan las características totipotenciales OL3 y 4, así como el NA-NOG, los cuales van a verse adheridos hacia proteínas de carácter C, K y T, las cuales generalmente siempre se van a encontrar adheridas a células totipotenciales. Macroscópicamente este tumor lo vamos a identificar como una masa muy voluminosa. En ocasiones se va a encontrar que abarca hasta 10 veces el tamaño del testículo. Es un tumor sumamente conservador, por lo que no va a atravesar la túnica albugínea, pero sí puede haber extensiones hacia el cordón espermático, incluso hacia el escroto. Es regular, siempre o casi siempre va a ser homogéneo, va a presentar un color blanco grisáceo y va a tener la presencia de lóbulos. Histológicamente vamos a identificar un epitelio en forma de sábana, las cuales van a estar divididas por tejido fibroso, el cual en su interior va a contener a múltiples linfocitos. Las características de las células de este tumor es que van a ser poliédricas, van a tener una membrana bien definida, el citoplasma va a ser transparente y va a haber un núcleo central, al igual que se van a poder observar de 1 a 2 nucleolos que van a ser muy prominentes. Después tenemos al tumor seminoma espermatocítico. Del total de tumores seminomatosos, este va a afectar solamente al 1 o al 2% de los varones, por lo que es sumamente difícil encontrarlo. Y generalmente se va a presentar en personas mayores de 65 años. Se va a caracterizar por presentar un crecimiento lento y es que no va a haber metástasis. Macroscópicamente se va a presentar muy blando, de color blanquecino y va a presentar algunos quistes de tipo mucoide. A la histología vamos a observar 3 tipos celulares. Las primeras de ellas van a ser un tipo celular mediano, de tamaño mediano, el cual vamos a encontrarlo en muchísimas cantidades. Va a ser muchísimo más presente que los otros 2 tipos. El segundo tipo son células pequeñas, que las vamos a encontrar en cantidades menores a las ya mencionadas. Y por último tenemos a las células gigantes, las cuales solamente se van a encontrar algunas, van a ser escasas, solamente vamos a poder identificar algunas. Entrando en la segunda clasificación, que son los tumores no seminomatosos, es que casi siempre se van a relacionar con alteraciones testiculares. Al microscopio se van a observar algo diferenciadas y generalmente van a contener más de un tipo celular, a diferencia de las anteriores. Dentro de estas vamos a tener al carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario va a incidir entre una edad de 20 y 30 años. Es el tumor más agresivo que se puede encontrar. Macroscópicamente no va a estar bien delimitado, va a ser de forma irregular.
A diferencia de los anteriores, este es sumamente vascularizado y se puede extender hacia la túnica albugínea, el epidídimo y los cordones testiculares. Histológicamente vamos a encontrar un patrón alveolo-tubular y un epitelio que va a asemejar una sábana de células, las cuales van a cumplir características como ser anaplásicas, ser muy grandes y tener un núcleo hipercromático. El segundo tumor de este tipo es el tumor del saco vitelino. Generalmente lo vamos a encontrar en una edad de hasta 3 años. Macroscópicamente lo vamos a identificar porque no va a ser un tumor encapsulado. Va a tener un aspecto mucinógeno y su coloración va a ser amarillenta. A la histología vamos a observar una red reticular que va a formar a su vez papilas y cordones sólidos. El núcleo va a tener un capilar central y se van a poder identificar dos capas, una capa visceral y otra capa parietal. A su vez también en el centro de este patrón vamos a observar cuerpos eosinófilos, los cuales van a estar completamente llenos de alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral que se va a emplear en el diagnóstico de este y que vamos a hablar un poquito más adelante. El tercer tipo de tumores de este tipo vamos a tener al coriocarcinoma. A diferencia del carcinoma anterior, que era el más agresivo, este es el más maligno. A pesar de que es un tumor más pequeño, su tasa de mortalidad aumenta. Macroscópicamente lo vamos a identificar como una masa palpable de apenas 5 centímetros. Va a tener un solo nódulo y va a ser sumamente vascularizado, pero va a presentar áreas necróticas. A la histología vamos a identificar dos tipos celulares característicos, que van a ser células del sincitiotrofoblasto y células del citotrofoblasto. Estas son las características que nos van a indicar que es un coriocarcinoma. Y por último tenemos al teratoma. El teratoma se va a caracterizar por presentar componentes de las diferentes capas germinales. Puede haber áreas cartilaginosas, sólidas, quísticas y su tamaño va a oscilar de entre 5 y 10 centímetros. Cabe mencionar que este tumor, si se presenta durante la adolescencia, es de tipo cancerígeno, pero si se llegase a presentar en las otras etapas de la vida, generalmente es benigno. Y la tercera y última clasificación, que son los tumores de cordones sexuales y del estroma, ya lo habíamos mencionado, va a abarcar dos tipos de tumores. Los tumores de células de Leydig, los cuales se van a manifestar por generar andrógenos, estrógenos y corticosteroides. Los vamos a encontrar con una incidencia entre los 20 y 60 años de edad. Y sus manifestaciones clínicas más evidentes es la ginecomastia o una tumefacción. Macroscópicamente se va a describir como un nódulo sincruscrito, el cual va a tener un tamaño menor a 5 centímetros, va a ser de carácter homogéneo y va a ser de color marrón. Histológicamente vamos a identificar células similares a las células de Leydig, las cuales van a tener por nombre cristaloides de Ning. Y el siguiente tumor, que es el tumor de las células de Sertoli, generalmente son silentes. Va a aparecer simplemente como una masa testicular y macroscópicamente se definen como un nódulo firme, va a ser homogéneo y va a ser de color blanco grisáceo. El cuadro clínico que va a presentar el cáncer testicular no es muy variado y se va a caracterizar principalmente por un aumento en el volumen testicular, el cual generalmente se va a describir como indoloro, pero puede causar ciertos malestares a nivel abdominal o a nivel inguinal, además de que va a expresar sensación de dolor o pesadez en el escroto.
Si este tumor comienza a tener metástasis, puede causar edema de los miembros inferiores, puesto que si hace metástasis hacia los ganglios linfáticos inguinales, puede causar una obstrucción. Esto va a causar que la linfa deje de circular adecuadamente y esto nos estaría formando el edema. Pero también puede haber dolor de espalda y masas en el cuello. Todo esto se asocia a la metástasis. Otros datos que nos pueden referir los pacientes es que va a haber presencia de tos, hemóptisis y mareo. Estos principalmente van a afectar a los pulmones porque uno de los puntos más comunes donde vamos a encontrar metástasis es en los pulmones. El diagnóstico lo vamos a hacer inicialmente con la historia clínica. En cuanto a la historia clínica, debemos de indagar sobre la historia familiar del paciente, es decir, si alguien de sus familiares cercanos ha presentado este tipo de patologías, o bien las manifestaciones clínicas que este mismo nos refiere, el tiempo de evolución, pasando a la exploración física, que es otro punto esencial para nuestro diagnóstico. Debemos de identificar o debemos de palpar el tumor. Esto mediante la palpación del escroto. O bien hacer la prueba de transiluminación escrotal, el cual nos va a permitir identificar alguna masa. Continuando con los métodos de diagnóstico, pasamos a los estudios de gabinete. Dentro de los estudios de gabinete, el más indicado es el ultrasonido de tipo Doppler. Esto debido a que al realizarlo vamos a encontrar una masa sólida bien definida. Va a ser de carácter hipoecoica, es decir, que lo vamos a observar un poquito más oscuro. Va a ser heterogénea porque no siempre las zonas pues son iguales, por lo que podemos encontrar signos quísticos o de algunas calcificaciones. Y con el Doppler vamos a encontrar un aumento en la vascularidad. Y aquí como datos diagnósticos, es que si la masa es intraparenquimatosa, generalmente va a ser de carácter maligno, pero si se encuentra extraparenquimatosa, entonces generalmente nos va a hablar de un tumor de tipo benigno. El siguiente método de diagnóstico es la tomografía. Este es indicado para precisamente para identificar metástasis. Y como datos importantes es que si el tumor se encuentra en el testículo derecho, debemos indagar sobre los ganglios intercabaórticos, los ganglios precabales y los retrocabales. Generalmente hacen metástasis hasta esos ganglios. Pero si nos encontramos con un tumor testicular que se encuentra en el testículo izquierdo, entonces debemos hacer énfasis en los ganglios lateroaórticos y preaórticos. Otros auxiliares de nuestro diagnóstico y que son muy importantes son estos tres marcadores tumorales. La primera de ellas va a ser la alfa-fetoproteína, que se va a encontrar principalmente en la etapa fetal y que siempre o casi siempre nos va a hablar de un tumor del saco vitelino. Este tipo de marcador tumoral siempre se debe de solicitar 10 días antes de realizar la orquiectomía o 10 y 7 días después. El segundo marcador tumoral es la sección beta de la HGC. Esta generalmente va a tener una elevación cuando hay coriocarcinomas y seminomas. Y la última y menos específica, que es la deshidrogenasa láctica, va a tener una elevación en el 80% de los tumores seminomatosos y en el 60% de los tumores no seminomatosos, por lo que la hace un poquito menos inespecífica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, podemos encontrar la epididimitis, la epididimiorquitis, el hidrocele y el espermatocele. Entonces, por eso es lo que tenemos que emplear los métodos de diagnóstico ya antes mencionados.
Eh, para poder brindar un tratamiento, tenemos que identificar la estratificación en la que se encuentra nuestro tumor. Para eso vamos a usar la clasificación TMN, las cuales nos van a marcar por estadios. Vamos a tener un tumor de estadio 1 si nuestro tumor solamente se va a enfocar a nuestro testículo, pero también puede haber alguna metástasis hacia el epidídimo o el cordón espermático. El estadio 2 que va a abarcar los tumores a los ganglios retroperitoneales, pero que van a estar localizados por debajo del diafragma. Y nuestro estadio 3, el cual va a abarcar un tumor a ganglios peritoneales, pero que van a abarcar sobre el diafragma o los vamos a encontrar superiores al diafragma. En esta tabla podemos identificar la misma clasificación TMN, pero un poquito más compleja. Vamos a abarcar desde el estadio 0, donde la T vamos a identificarla como que el tumor no puede ser valorado o bien no puede evaluarse. En el estadio 1 vamos a tener otras tres clasificaciones, que va a ser el estadio 1A, el cual vamos a identificar un tumor limitado solamente al testículo. No va a haber metástasis hacia los ganglios linfáticos, ni mucho menos metástasis a distancia. En el estadio 1B vamos a identificar un tumor que se va a localizar en el testículo, pero también puede abarcar hacia el epidídimo y la túnica albugínea. O bien vamos a tener una metástasis a solo un ganglio linfático, o bien a varios, pero que vamos a tener un tamaño que se va a encontrar de entre 2 y 5 centímetros. Cuando hablamos del estadio 2, vamos a encontrar que todos los tumores localizados en este sitio van a tener o vamos a identificar un tumor. Ya va a ser localizable el tumor. Si hablamos del estadio 2A, va a haber metástasis a solo un ganglio con un tamaño menor a 2 centímetros. Si hablamos del estadio 2B, vamos a tener un ganglio con metástasis, pero que va a oscilar entre los 2 y 5 centímetros. Y si tenemos un estadio 2C, vamos a identificar un ganglio con metástasis mayor a 5 centímetros. El estadio 3, vamos a identificar en todos ellos el tumor. Este puede tener o no metástasis hacia otros órganos o bien hacia otros vasos linfáticos. Cuando hablamos del estadio 3A, vamos a identificar que va a haber metástasis hacia los ganglios linfáticos, pero va a ser de mayor a 5 centímetros. Y vamos a tener metástasis hacia los pulmones. En el estadio 3B vamos a identificar una metástasis en los ganglios mayores a 5 centímetros, pero puede tener o no metástasis a distancia, inclusive abarcar la parte de los pulmones. En el estadio 3C vamos a tener lo mismo, pero ahora con metástasis a larga distancia, que va a abarcar a los pulmones y a zonas distintas de los pulmones por arriba del diafragma. El tratamiento que vamos a brindar va a ser según el pronóstico que nos van a referir los laboratorios. Para esto vamos a tener 3 pronósticos: bueno, intermedio y bajo o malo. Cuando hablamos de un pronóstico bueno para los tumores de carácter seminomatosos, es que vamos a encontrar el marcador tumoral alfa-fetoproteína por debajo de los 10.000 nanogramos sobre mililitro. La porción beta de la HGC menor a 5.000 nanogramos sobre mililitro. La LDH con un aumento menor al 1.5% de lo normal.
y este no va a tener afectaciones hacia el mediastino o bien metástasis hacia pulmones. Por otra parte, un diagnóstico bueno o un pronóstico bueno hacia los tumores seminomatosos es que no vamos a encontrar metástasis visceral pulmonar y la alfa-fetoproteína la vamos a encontrar en valores normales. Un pronóstico intermedio para los tumores seminomatosos es que vamos a encontrar la alfa-fetoproteína con valores entre 1000 y 10.000 nanogramos sobre mililitro. La porción beta de la HGC la vamos a encontrar entre 5.000 y 50.000 unidades internacionales sobre litro y la LDH con un aumento de entre el 1.5 y 10 sobre el valor normal. Para un pronóstico intermedio de los tumores seminomatosos, vamos a encontrar que solamente no debe de haber metástasis hacia los pulmones. Y por último, para un pronóstico malo o desfavorable para los tumores no seminomatosos, es que vamos a encontrar la alfa-fetoproteína por arriba de 10.000 nanogramos sobre mililitros, la porción beta de la HGC por arriba de 50.000 y la deshidrogenasa láctica por arriba de 10 sobre su valor normal. Una vez que identificamos el pronóstico, vamos a darle tratamiento. El tratamiento se va a enfatizar sobre lo quirúrgico y este va a ser una orquiectomía. Una vez que se realiza la orquiectomía, se va a mandar a hacer una biopsia de este tumor, pero también se hace disección retroperitoneal de los ganglios linfáticos, los cuales también se mandan a patología. En algunos casos se recomienda la quimioterapia y la radioterapia. El tratamiento va a ser dividido según el pronóstico o según la etapa, así se les denomina, en que se encuentra el tumor. Si hablamos de un seminoma de etapa baja, lo indicado es hacer la orquiectomía y asimismo hacer la linfadenectomía con irradiación retroperitoneal. Una vez que se realiza esto, vamos a tener un seguimiento por 10 años de este paciente, a los cuales les vamos a estar haciendo un seguimiento mediante la realización de marcadores tumorales. Durante los primeros 3 años debemos obtener esos marcadores tumorales cada 3 o 4 meses. Llegando del 4.º año al 7.º los vamos a solicitar cada 6 meses. Y por último, una vez cumpliendo los 10 años, solamente los vamos a solicitar anualmente. Cuando hablamos de un seminoma de etapa alta, el tratamiento primario es someterlo a quimioterapia, el cual va a ser incluido 4 ciclos de etopósido y cisplatino, o bien se pueden solicitar 3 ciclos de cisplatino, atopósido y vincomicina. Una vez que esto se realiza y obtenemos una disminución en el tamaño de los tumores o del tumor, procedemos a hacer la resección quirúrgica, es decir, la orquiectomía. Cuando hablamos de los tumores no seminomatosos, en cuanto a la etapa baja, el tratamiento inicial va a ser la orquiectomía, así como la linfadenectomía retroperitoneal. Una vez que se cumple esto, de igual manera tenemos que hacer un seguimiento. Durante los primeros años, es decir, el año 1 y 2, vamos a solicitar visitas hacia nosotros cada 3 meses. Una vez iniciando el 4.º año, lo vamos a solicitar cada 4 meses. Y una vez llegando al 5.º año, vamos a identificarlo o vamos a revisarlo cada 6 meses. Si hay una recaída hacia la parte del cáncer, se va a someter a 2 ciclos de quimioterapias, según sea el caso de la gravedad del cáncer. Por otra parte, si llegamos a un tratamiento sobre los
sobre un tumor no seminoma-matoso en etapa alta, lo más recomendable es someterlos a quimioterapia con platino. Después realizar la orquiectomía y después continuar con 4 ciclos de quimioterapia con etopósido y cisplatino, o bien con 3 ciclos de quimioterapia de etopósido, cisplatino y vincomicina. En casos donde haya factores de riesgo muchísimo más presentes, se tomarían 4 ciclos de quimioterapia con cisplatino, etopósido y vincomicina. Y por último, las complicaciones que podemos identificar en este tipo de patologías es la infertilidad, y bien, pues el más grave, que sería la muerte. Estas son las principales dos complicaciones que podríamos presentar. Por mi parte ha sido todo. Espero les haya servido este pequeño video, y si tienen alguna duda les agradecería que me los hicieran llegar. Por el momento yo me despido y muchísimas gracias.